Bueno, hola a todos, estamos en un nuevo video de elementos de física y en esta oportunidad vamos a hablar del lanzamiento horizontal. Inicialmente la idea era simplemente resolver un ejercicio de la guía, pero me pareció muy acertado hacer una breve introducción teórica para resaltar precisamente la importancia de conocer los conceptos teóricos que hay detrás de los ejercicios, porque muchas veces lo que sucede es que nos estresamos o pasamos mucho tiempo intentando resolver un ejercicio y no lo logramos, y muy probablemente es porque no conocemos la teoría que hay detrás del ejercicio, y conocerla agiliza mucho la resolución y marca un poco la diferencia que hay entre las matemáticas y la física. Por ahí un ejercicio de matemáticas, si nos sentamos a intentar resolverlo, podemos llegar a hacerlo, pero en cambio un ejercicio de física hay que tener en cuenta que se desarrolla en un entorno o en un escenario en el que está interactuando constantemente con leyes naturales o leyes de la física que debemos conocer para al menos predecir antes de intentar resolver el ejercicio qué puede llegar a pasar o sacar datos de la teoría sin que estén mencionados en el enunciado del ejercicio, y esto simplemente hay que consumir y leer mucho de teoría para ya partir con ventaja y no perder mucho tiempo rompiéndonos la cabeza intentando resolverlo. Hecha la introducción, pasamos al lanzamiento horizontal, que resulta de la composición de un MRU en el sentido horizontal del lanzamiento de nuestro proyectil y un MRV de caída libre en el sentido vertical del ejercicio. Proyectil, lo mencioné anteriormente, solíamos hablar en cinemática de cuerpo, pelotita, vehículo. En el caso del lanzamiento, ya sea parabólico, semiparabólico u horizontal, hablamos de proyectil y la definición de ello es cualquier cuerpo lanzado en el espacio por la acción de una fuerza. Acá tenemos un gráfico que explica y sintetiza muy bien todo lo que anteriormente definimos como tiro horizontal. En puntos de color celeste tenemos representada la trayectoria real que describe nuestro proyectil con el paso del tiempo. Y el punto de origen del lanzamiento, o sea, el lugar desde el que lanzamos nuestro proyectil, está en la parte superior del gráfico, donde vemos una flecha roja que nos indica que un proyectil es lanzado horizontalmente hacia la derecha con cierta velocidad inicial en x, porque velocidad inicial en y no hay. Lo que sí sucede con la velocidad en y, como vemos en los puntos de color celeste, es que a medida que transcurre el tiempo el proyectil va perdiendo altura, lo que quiere decir que va ganando velocidad en y. Y esto se debe a la aceleración que le confiere la gravedad. Es por eso que en el sentido vertical del lanzamiento o del ejercicio nosotros hablamos de un movimiento de caída libre, de un MRV, lo que está perfectamente representado con puntos verdes en la parte izquierda del gráfico. Del mismo modo, en la parte inferior del gráfico, con puntos de color rojo, vemos representado el otro tipo de movimiento que compone el tiro horizontal, el MRU, que como dijimos, el proyectil tiene una velocidad inicial en X, que se mantiene constante, y por eso hablamos de este tipo de movimiento, de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, de velocidad constante. En lo que respecta a las ecuaciones o las fórmulas que vamos a utilizar para resolver el ejercicio, tenemos las de estos dos tipos de movimientos, las de MRU y las de MRV. Aunque podemos hacer algunas pequeñas modificaciones que incluso las podemos llegar a extraer o deducir de la explicación del gráfico anterior. En cuanto al MRU, que era en el sentido horizontal del lanzamiento, tenemos un término que es el de posición inicial. Por lo general vamos a tomar posición inicial 0 a la posición desde la que lanzamos el proyectil, así que ese término lo podemos eliminar y nos queda simplemente velocidad inicial en x por tiempo. Y en lo que respecta a MRV, en ambas ecuaciones, tanto en la de posición como en la de velocidad en y, tenemos el término velocidad inicial, que como dijimos, en y no hay velocidad inicial. Por lo tanto, podemos eliminar ese término, ya sea en la ecuación de posición, desaparece velocidad inicial por tiempo, y en la ecuación de velocidad en y, podemos eliminar velocidad inicial y nos queda menos gravedad por tiempo. Que era la explicación de por qué se trata de un MRV, un movimiento de caída libre en el sentido vertical del ejercicio. Bueno, ordenadamente, estas serían las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver cualquier tipo de lanzamiento horizontal. Anteriormente teníamos tres y ahora apareció una cuarta. ¿Qué sucedió? Lo que sucede es que hay dos componentes de la velocidad. Yo mencioné la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Cuál es la velocidad del proyectil? La realidad es que son las dos. Ambos vectores de la velocidad conforman el vector resultante o el vector tangente a la trayectoria del proyectil, que sería su velocidad. Y para eso debemos calcular la hipotenusa o tangente con Pitágoras, y acá dejé la fórmula de la velocidad resultante.
Ahora bien, pasando al ejercicio 27 de la práctica 1 de la usada, tenemos el enunciado que nos dice: una pelota lanzada horizontalmente choca con una pared que se encuentra a 5 metros de distancia del sitio desde la cual se lanzó. La altura del punto en que la pelota choca con la pared es 1 metro más baja que la altura desde la que fue lanzada. Determinar con qué velocidad inicial fue lanzada la pelota. Muy bien, primer paso, como siempre decimos, realizar un gráfico o un dibujo de lo que entendemos que nos está planteando el enunciado. Acá lo tenemos y podemos extraer algunos datos del dibujo. Y es, en primer lugar, que la posición inicial es 1 metro de altura, que la posición en función del tiempo es 0 metros de altura y que la distancia que recorre el proyectil hasta que impacta con la pared es de 5 metros. Ahora bien, ¿qué hacemos? Tenemos datos de posición. Vamos a buscar las fórmulas y ver para cuál de las fórmulas tenemos más datos y nos quedan menos incógnitas. Así podemos ya empezar a obtener datos y empezar a resolver el ejercicio. De la fórmula de posición tenemos la posición en función del tiempo, la posición inicial, la gravedad es siempre conocida y solo nos queda como incógnita el tiempo. Por eso podemos despejar el tiempo y ahí obtener un nuevo valor para seguir resolviendo nuestro ejercicio. Hacemos el despeje, ponemos los valores que ya tenemos y nos queda que el tiempo que tarda el proyectil en impactar con la pared es de 0,45 segundos. Ahora bien, ¿nos pedía eso el enunciado? No, nos pedían que calculemos la velocidad inicial. Vamos a otra de las ecuaciones o fórmulas que teníamos en el cuadrito presentado en la diapositiva anterior y había una que era la posición en función del tiempo es igual a la velocidad inicial en x por tiempo. El tiempo lo conocemos, tarda 0,45 segundos, la velocidad inicial es lo que queremos averiguar y la posición o el desplazamiento lo conocemos, se desplazó 5 metros en esos 0,45 segundos, por lo tanto podemos hacer el despeje de la velocidad inicial, reemplazamos posición 5 metros, tiempo 0,45 segundos y obtenemos que la velocidad inicial era de 11,11 metros sobre segundos y así de fácil resolvemos nuestro ejercicio.